Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian vidas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Les Feldick. Bien, es un gusto tenerlos a todos con nosotros esta tarde y siempre nos gusta informar a nuestra audiencia televisiva que grabamos nuestros programas los miércoles por la tarde. Y eso, por supuesto, implica días laborales. Así que la mayoría de nuestra gente son jubilados o tienen la suerte de tener el día libre. Y de nuevo, siempre nos gusta advertir a nuestra audiencia que grabamos 4 programas seguidos. Así que verán al mismo público y me verán a mí de la misma forma durante 4 semanas seguidas o 4 días, según sea el caso, pero nos alegra que estén aquí y confiamos en que al abrir la palabra aprendan y crezcan en gracia y conocimiento, que es por supuesto por lo que el Señor nos ha dejado aquí. Tenemos materiales disponibles para quienes les guste leer o quieran ver los videos en casa o escuchar una cinta de audio. Y si les interesa alguna de esas cosas, pues solo llámenos o escríbanos una nota. Muy bien, ahora entramos de lleno en la esencia de esta hora y esa es, por supuesto, la palabra de Dios. Y como vamos a seguir el formato de A través de la Biblia, como indica el título del programa, comenzaremos en Génesis. Pero antes de empezar a ver algunas escrituras específicas, lo cual haremos probablemente en el próximo programa, hoy solo quiero dar una visión general de lo que algunos han llamado, y me gusta coincidir con eso, un plan de las edades que el Dios Creador triuno y todopoderoso precipitó en algún momento allá en la eternidad pasada, cuando según Hechos capítulo 2, ellos en consejo y de acuerdo con la presencia de Dios, pusieron todo en marcha. Y por supuesto, lo hermoso del estudio bíblico es ver que Dios, siendo tan soberano como es, sin embargo permite que hombres y naciones ejerzan su libre albedrío, y aún así aquí estamos, por lo que podemos decir, a casi 6,000 años del comienzo del hombre, y todo ha encajado perfectamente, de acuerdo con el cronograma de Dios. Ahora, ¿cómo hace eso sin que los seres humanos sean simples robots? Supera nuestra comprensión, pero es una realidad. Podemos verlo. Todo lo que se profetizó sobre su primera venida se cumplió hasta la última jota y tilde. Todo lo que ha sido más o menos profetizado sobre el tiempo del fin, ahora podemos ver que está encajando. Y todo es según su cronograma y sin embargo nunca ha hecho del hombre o los gobiernos solo un robot. Así que al considerar el tema de esta media hora, queremos observar el esquema general de las cosas, como Dios lo dispuso desde la eternidad pasada, comenzando por supuesto con la creación del hombre. Ahora, por lo general, no me gusta involucrarme en controversias sobre el origen del universo. Siempre digo, ¿y qué? ¿Qué diferencia hay? Lo principal que debemos entender es que en algún momento del pasado Dios lo creó de la nada, y trataremos eso en la próxima media hora. Pero voy a poner una línea de tiempo, como la he llamado durante los 20 y tantos años que he enseñado, voy a poner una línea de tiempo en la pizarra. Y de nuevo, siempre me gusta explicar por qué prefiero una pizarra y por qué la dibujo sobre la marcha, en lugar de usar transparencias y proyectores y otras tecnologías. Es que aprendí en mis días de universidad que si tenía un profesor que escribía las cosas en la pizarra mientras enseñaba, entonces podía identificarme con ello, podía escribirlo en mis notas y lo recordaría. Y por otro lado, podía mirar algo que ya estaba preparado de antemano y dispuesto en una página de notas, y le echaba un vistazo y pensaba, sí, ya lo sé. Y luego cuando llegaba el examen, no lo sabía. Así que sigo usando ese mismo formato antiguo de que cuando lo pongo en la pizarra, quiero que posiblemente lo pongan en su propia página de notas. Y creo que personalmente he guiado a más personas completamente indiferentes, impías. Cuando digo eso, quiero decir que no tenían rastro de Dios en su vida. Creo que he guiado a más personas de ese tipo de trasfondo al conocimiento de la salvación usando esta línea de tiempo que cualquier otra cosa. Porque verán, recuerdo que hace años un caballero vino a mi rancho y fue al final de un largo día. Y me bajé de mi tractor y él me estaba esperando. Y tenía muchas preguntas
Pero cuando lo llevé a la casa y le puse una taza de café delante y le pregunté, le dije, bueno, ¿de dónde vienes? ¿Qué estás pensando? Y nunca olvidaré su pregunta. Y he dicho muchas veces que desearía que más personas hicieran esa misma pregunta, porque este es, creo, el mayor problema en el cristianismo hoy en día. Y su pregunta fue, ¿quién en el mundo es Jesucristo? Y verán, el mundo realmente no sabe quién es Él. Ahora, en nuestros estudios en Corintios, por ejemplo, hemos estado mostrando cómo Él está por encima de todo nombre. Él está por encima de todo lo que alguna vez haya sido nombrado o creado. Y un día Él va a derrotar al enemigo final de la humanidad, la muerte misma. Pero es el mismo Jesucristo que creó el universo. Y así esta línea de tiempo, tal como la presentamos, pone todo en perspectiva y aprendan a usarla. Porque esto es algo de nuevo que muchísimas personas han compartido conmigo, que esto es lo que les interesó. Esto es lo que empezó a darle sentido a lo que la Biblia dice. Así que vamos a volver al extremo izquierdo de la línea y tomaremos esta línea de tiempo como un despliegue de la historia humana, que por supuesto es el término de Dios para su historia. Y empezamos aquí con la creación de Adán y Eva aproximadamente en el 4004, naturalmente, antes de Cristo. Y seguiremos avanzando en el tiempo hasta que finalmente me gusta dividir esto por un método de enseñanza. Voy a dividirlo a la mitad, entre Adán y el primer advenimiento de Cristo, que es el 2000 antes de Cristo. Tenemos la aparición del hombre, Abraham, mejor termino la palabra completa. Y eso es en el 2000 antes de Cristo. Pero queremos retroceder 400 años. Ahora hago esto con números redondos, estrictamente para ayudar a la memoria. Ahora, para ser específicos, probablemente haya una pequeña diferencia de años aquí, pero no tienen mayor importancia. Así que para ayudar a la memoria, para recordar estas cosas, me gusta retroceder un lapso de 400 años hasta el diluvio de Noé. Y luego supongo que podemos poner aquí el nombre de Noé. Y eso ocurre aproximadamente en el 2400 antes de Cristo. En otras palabras, los 400 años antes de que apareciera Abraham, tenemos el diluvio de Noé. Así que desde Adán hasta el diluvio hay un periodo de unos 1600 años, tiempo durante el cual toda la raza humana tuvo la oportunidad de conocer a Dios según el formato que le dio a Caín y Abel, de que si traían un sacrificio de sangre cuando pecaban, Dios los aceptaría sobre la base de su fe. Pero en su mayor parte, la raza humana entonces no era diferente a la de ahora. Así que lo pisotearon todo hasta que finalmente Dios tuvo que destruirlos. Muy bien, ahora bien, a mitad de camino entre el diluvio y el llamado de Abraham, voy a tener que marcar esto aquí abajo. Tenemos la Torre de Babel. Ahora, lo único que siempre me gusta enfatizar cuando enseñamos sobre la Torre de Babel, y llegaremos a ella a medida que avancemos por las Escrituras. Pero para nosotros hoy es tan bueno saber, es por nuestro propio bien, que toda religión falsa, toda religión pagana que puedan nombrar o imaginar, absolutamente toda secta, toda religión mitológica, idólatra, no importa cuál sea, toda religión falsa, sin excepción, tiene sus raíces, sus orígenes en la Torre de Babel. Nunca olviden eso, porque fue en la Torre de Babel donde la humanidad, que aún no se había dispersado y no había crecido tanto en población tras el diluvio, ese grupo de personas estaba decidido a encontrar una vía ulterior o alternativa para acercarse a Dios. Y esa era la idea central de la Torre de Babel. Era un lugar de adoración falsa. Y por eso me gusta resaltar eso. Ahora, empezando entonces con la Torre de Babel, en esos siguientes 200 años, la raza humana se sumerge más y más en religiones falsas. De modo que para cuando llegamos al año 2000 a.C. o al llamado de Abraham, sostengo que, quizás con la excepción de Set, que tal vez aún vivía, pero aparte de eso, no quedaba ni un creyente en el Dios verdadero en la tierra. Una vez más, toda la raza humana había sucumbido a las religiones falsas de Satanás que habían comenzado en Babel.
Y cuando lleguemos a ese punto en nuestro estudio, mostraremos cómo el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, dice tan claramente que el padre de Abraham, Taré, que vivía al otro lado del río, o el Éufrates, y todos ellos servían a otros dioses. En otras palabras, todos eran idólatras, incluido el propio Abraham. Pero en el 2000 antes de Cristo, tras el desastre de la Torre de Babel, Dios hace algo totalmente distinto ahora, porque en este periodo de 2000 años el hombre ha tenido toda oportunidad de experimentar una salvación, como la tuvo Adán, como la tuvo Abel, como la tuvo Noé, y así sucesivamente. Pero en su mayor parte la rechazaron. Muy bien, Dios ha visto que en 2000 años de historia humana el hombre no sucumbiría a su oferta de simplemente ser obediente a lo que Él dijo, creyendo lo que Él dijo. Y así que ahora va a hacer algo totalmente diferente aquí, en el punto medio entre Adán y Cristo. Él llama a este hombre Abraham. Y voy a hacerlo un poco más obvio para que nuestra gente de la televisión pueda verlo. Él va a sacar de esta corriente principal de la humanidad y tal vez pueda hacerlo de esta manera. Aquí va el río principal de la humanidad fluyendo hasta la eternidad. Y de esa corriente principal de la humanidad, Dios va a llamar a este único hombre, Abraham. Él le va a dar un pacto en Génesis capítulo 12 y le va a decir a este hombre que de él saldrá una nación de personas, la nación de Israel, o como mejor los conocemos, el judío. Y así, desde Génesis capítulo 12 hasta llegar a nuestro Nuevo Testamento, la Biblia trata casi, no diré totalmente, pero la Biblia trata casi totalmente con la nación de Israel. Y Él les da las promesas del pacto allá en Génesis 12, de que de este solo hombre saldrá una nación de personas. Y Él va a poner a esa nación de personas en un área geográfica de tierra, entre el Mediterráneo y el río Jordán, lo que llamamos la Tierra Santa, que los antiguos, incluso antes de Abraham, los egipcios, por una u otra razón, se referían a esa tierra entre el Mediterráneo y el Valle del Jordán como la tierra divina. Y realmente no sabían por qué. Pero era simplemente evidente, obvio, que Dios tenía su dedo sobre ese pequeño pedazo de propiedad. Bueno, después de que a Abraham se le prometiera una nación de personas en un área geográfica, la tercera parte de ese pacto, que siempre enfatizamos, era la llegada de un gobierno y en la persona de un rey. Y así que aquí está el comienzo entonces del trato de Dios con la nación de Israel bajo promesas de pacto. Y está preparando el escenario para la llegada de su rey, quien sería el gobierno. Ahora, ya saben, el sentido común te dice, no puedes tener una nación de personas operando como una sociedad si no hay ningún tipo de gobierno. Entonces todo lo que tienes es anarquía. Y por supuesto eso es lo que sucede tan a menudo en la historia de Israel. El libro de los jueces nos lo dice muy claramente. Creo que es el último versículo del libro de los jueces. Y cada uno hacía lo que era recto, a sus propios ojos. Bueno, es anarquía, pero tenían esa promesa constante allí frente a ellos, que llegaría el momento en que Dios proveería su gobierno en la persona del rey, el Mesías, quien sería, por supuesto, el Hijo de Dios. Y así todo su Antiguo Testamento, ya sea historia, ya sean los Salmos o ya sea el libro de los profetas, todo está preparando a la nación de Israel para la llegada de su rey y su Mesías, y por supuesto, su Redentor. Porque tenía que haber salvación antes de que todo lo demás pudiera suceder. Así que siempre recuerden entonces que al leer su Antiguo Testamento, no importa lo que sea, ya sea historia, salmos o los profetas, todo es en preparación para que la nación de Israel reciba a su rey. Muy bien, ahora que avanzamos entonces por el Antiguo Testamento y llegamos al tiempo de Cristo y sus 3 años de ministerio terrenal, este va a ser todo el vórtice de su ministerio. La razón de todas sus señales y milagros es para demostrar a esta nación de Israel que Él era el Mesías. Y mucha gente pasa esto por alto. Piensan que realizó sus milagros solo por compasión, solo porque sentía mucha lástima por los enfermos y los ciegos y demás. Y eso era ciertamente verdad.
Pero el objetivo principal de sus señales y milagros y maravillas era demostrar a la nación de Israel quién era Él. Y enfatizamos eso cuando llegamos a nuestro estudio de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 16, no nos detendremos a verlo en esta media hora, los veremos después. Pero en Mateo 16, cuando ya casi han llegado al final de esos 3 años de ministerio terrenal, y Jesús y los 12 están allá en el norte de Israel, en las fuentes del río Jordán. Y Jesús les hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Ahora los que han estado en mis clases ya saben la respuesta sin tener que buscarla. Unos decían que eres Jeremías o uno de los profetas. Otros decían, oh, eres Juan el Bautista. Y otros decían que es algún otro gran hombre. Pero él les dice a los 12, ¿pero quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro responde como el portavoz, supongo, y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando leemos esas partes, siempre le señalo a la gente, vean, Pedro aún no añadió nada sobre la cruz. Él no sabía nada sobre la cruz. Pedro no dice ni una palabra sobre la resurrección. Aún no sabe nada sobre la resurrección. Y aún así Pedro dijo todo lo que había que decir porque Jesús nunca dijo una palabra en contra, sino que lo elogió diciendo, no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces tenía razón Pedro, absolutamente tenía razón. Y vemos esto a lo largo del relato del Evangelio. Marta en el relato de la muerte de Lázaro, y ella estaba un poco tensa, ya saben, porque Jesús se había ausentado cuando debió estar allí para sanarlo en su lecho de enfermo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Oh, Lázaro resucitará. Pero Marta, pensando que hablaba de la resurrección, dijo, oh, lo sé, en el día postrero. Y entonces Jesús dio esa respuesta clásica, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Y cuál fue su respuesta? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto, ¿ven? Y llegamos hasta la conversión de Saulo antes de que el Evangelio de la gracia se hubiera siquiera susurrado. Y Saulo tiene esa tremenda experiencia de conversión en el camino a Damasco. Y tras reponer fuerzas con comida y recuperar la vista, se dirige directo a la sinagoga de los judíos. ¿Y qué es lo que predica? Que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Y así, este era el enfoque central de las promesas del pacto del Antiguo Testamento, que su gobierno en la persona del Rey, el Mesías y el Redentor, vendría un día a la nación de Israel. Bueno, ahora lo sabemos por la historia y también por el libro, que Israel no creyó quién era Jesús. En su mayor parte, solo un pequeño porcentaje creyó, por lo que la mayoría clamó por su muerte. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y otra declaración clásica que fue palabra por palabra de las Escrituras del Antiguo Testamento, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y así Roma lo llevó a cabo a petición de Israel y fue crucificado. Muy bien, entonces eso nos lleva a esa área de la línea de tiempo más allá de la cruz. Cuando Israel ahora, debido a su rechazo, es canalizado de nuevo a la corriente principal de la humanidad, que llamamos la dispersión. Y fueron enviados a todas las naciones bajo el cielo, fueron dispersados y el templo fue destruido, el sacerdocio fue destruido, e Israel casi pierde su identidad nacional. Sin duda, al ser dispersados de nuevo en la línea principal de la humanidad, y todo porque rechazaron a su Mesías y su oportunidad para el rey. Pero ya ven, aunque Satanás pudo haber pensado que había ganado la victoria aquí, pudo haber pensado que estaba cerca de destruir todo lo que fue profetizado a través de la nación de Israel aquí. Pero poco antes del 70 después de Cristo, cuando el templo es destruido, pero algún tiempo antes de eso, Dios levanta al otro apóstol, el apóstol Pablo, quien fue llamado por él. Y ahora, a través de la predicación del Evangelio, de la gracia de Dios, ese mensaje tan especial, Dios saca a un pueblo para su nombre, al cual llamamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es un concepto totalmente nuevo que nunca se conoció aquí atrás. Nada en el Antiguo Testamento tenía idea de que Dios, sin Israel, sacaría de la corriente principal de la humanidad gentil, así como del judío, y los pondría en un solo cuerpo, al cual llamamos la iglesia, y todo es por gracia.
Y por eso me gusta llamar a esto la era de la gracia, el llamado de un pueblo por su nombre. Ahora, cuando la iglesia esté completa y llena, entonces Dios tiene que sacarla. Y por eso soy un firme defensor del rapto de la iglesia justo poco antes del comienzo de esos 7 años finales, que el Antiguo Testamento, por supuesto, profetizó y siempre dividió en 3,5 y 3,5. Así que al llegar al final de la era de la iglesia y ser quitada del camino, entonces Dios puede terminar, donde lo había dejado con Israel aquí atrás. Y de nuevo, ya saben, la Escritura es tan meticulosa a lo largo de toda la profecía. Y supongo que podría llevarlos de vuelta al menos mentalmente al capítulo 2 de Daniel. Y recuerdan ese gran sueño de Nabucodonosor. Y cómo Nabucodonosor lo perdió, no podía recordarlo. Pero Daniel fue sacado de su lugar y debido a esta interpretación, por supuesto, fue elevado a ser el segundo hombre en el reino. Pero no obstante, Daniel recuperó el sueño y lo interpretó. Y el sueño, recuerdan, era una gran imagen de un hombre humano. Y su cabeza estaba hecha de oro. El área del pecho estaba hecha de plata. El área del vientre de bronce. Las piernas de hierro. Y luego los 5 dedos, o los 10 dedos más bien, estaban hechos de una mezcla de hierro y barro. Ahora deben recordar que a medida que bajan por la línea de estos metales, pasamos del oro más valioso hasta llegar al hierro menos valioso. Y luego aquello que ni siquiera sirve para nada es el hierro y el barro. Pero la Escritura dice que Babilonia fue ese primer imperio. Fue el imperio más grande que el mundo hasta ese momento había visto jamás. Pero lo asombroso que dice es que un imperio superior, un imperio inferior, lo destruiría. Ahora puedo recordar hace 25 o 30 años. Esa es la palabra que me hizo profundizar un poco más. ¿Cómo podía llamar inferior a un imperio que derrotaría a otro imperio? Bueno, cuando bajan por estos metales, como ya he mencionado, pasan del oro a la plata, al bronce, al hierro, que van disminuyendo en valor, pero van aumentando en su dureza o su capacidad para ser usados en la fabricación. En otras palabras, siempre doy el ejemplo. Ciertamente no harías un arado con oro, aunque fuera barato como la tierra, porque no tiene fuerza. Pero el hierro, por supuesto, es entonces el metal de elección. Así que lo que tenemos es un valor descendente, que muestra la capacidad descendente de los gobiernos para gobernar. Desde un dictador absoluto como Nabucodonosor hasta los medos y persas que ahora tenían que tener el consenso de 2, hasta el imperio griego que estaba dividido. Ante 4 generales tenías que tener un consenso de 4. Y luego llegas al imperio romano, que fue la primera república en la historia humana. Sí, los romanos tenían un senado. Si recuerdan correctamente, fue un senador quien asesinó a Julio César. Y luego bajamos a un consorcio de material aún más débil, y ese es el hierro y el barro que sentimos, que es el imperio romano revivido, que está llegando a Europa occidental incluso esta noche. Ahora bien, ¿qué es lo opuesto? Bueno, a medida que ascendían en poder militar, descendían en poder político. Y esa es la forma más rápida en que puedo explicarlo. Y así, todo a través de la historia humana es un aumento en el poder militar de un reino sobre el siguiente. Pero a medida que el siguiente imperio surgió y dividió la autoridad, debilitó su estructura política. Y recuerdo que más de una vez he enseñado que amamos la democracia. Absolutamente, así es. Pero cuando se trata de hacer las cosas, es el gobierno más ineficiente que el hombre haya soñado jamás. Y sin embargo, podemos ver que proféticamente, el mundo tenía que llegar al lugar donde estamos esta noche. Y es que cada pequeña nación desde aquí hasta Tombuctú esta noche quiere una forma democrática de gobierno. ¿Quién hubiera soñado hace 50 años que el mundo en general caería bajo formas democráticas de gobierno? Bueno, es profético, ¿ven? Y ahora, cuando llegamos a los 10 dedos de los pies, en la visión de Nabucodonosor, todos nuestros gobiernos democráticos son tan débiles como un hilo de algodón. Y si no lo creen, solo tienen que ver lo que pasó en Albania hace apenas unos meses. Solo por el hecho de perder sus inversiones, la pequeña nación entró en una anarquía total. Bueno, eso nunca habría pasado bajo un dictador de mano dura.
Pero bajo una forma de gobierno republicana o democrática, el pueblo puede derrocar a un gobierno simplemente marchando por la calle. Y esto, por supuesto, es lo que causa la inestabilidad. Bueno, por supuesto, para cuando la iglesia sea arrebatada y lleguen los últimos 7 años, cuando eso termine, llegaremos a la segunda venida de Cristo, que ya tengo marcada aquí con la flecha, y Cristo regresará por segunda vez. Y entonces estará listo para establecer el reino que se le ha prometido a Israel desde el capítulo 12 de Génesis. Así que ahí tenemos, en resumen general, todo el panorama de la historia humana, desde Adán hasta la cruz, hasta el llamado del cuerpo de Cristo, la iglesia, tras lo cual vendrá la tribulación bajo el mando del anticristo, otro gobernante mundial. Y luego, al final de eso, Cristo regresa victorioso, y la tierra volverá a ser como era en el jardín del Edén. Y luego entraremos en esos 1000 años finales cuando Él gobernará y reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos invitarle a nuestra tienda en lesfeldic.com, donde encontrará todos nuestros programas disponibles en CD, DVD y en forma de libro. También encontrará muchos de nuestros seminarios de enseñanza realizados en todo el país, así como el popular libro de preguntas y respuestas y muchos otros materiales de estudio. Simplemente vaya a lesfeldic.com y haga clic en tienda. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por colaboradores. Si este programa ha sido de ayuda para su estudio de las Escrituras y le gustaría que otros disfruten de la enseñanza, su apoyo sería muy apreciado. Escríbanos a Ministerios Les Feldick, 30706 West Lona Valley Road, Quinta, Oklahoma, 74552, o llame al 1-800-36-97856. Asegúrese de sintonizarnos la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick.